¿no? Y bueno, pues venga, buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta mesa en la que la idea de reflexión es la transparencia, el civismo y la participación. Son tres conceptos que, bueno, miraremos de unirlos en un sentido global, ¿no? Entonces, quizá podemos empezar por Cañabate. Podemos empezar por el doctor Cañabate, que está al otro lado de las pantallas, ¿no? Y quizá, bueno, la idea sería, tenemos seis comunicaciones, poder dedicarle pues unos 10 minutos para ir bien, porque la organización nos ha dicho que, si puede ser, le dediquemos unos 30 minutos a la reflexión. Es decir, no solo a la exposición, sino también a la reflexión. Y que podamos llegar a alguna conclusión apuntando algunas ideas, ¿no? Entonces, para esto, el profesor Ramírez, que está aquí a mi lado, tomará notas, hará un poco como de secretario ejecutivo, ¿no? de esta sesión, ¿vale? Bien, entonces vamos a empezar y vamos a dar la palabra al profesor Cañabate para que de forma quizá lamentablemente sintética pues pueda exponer su comunicación. Si puede ceñirse a 10 minutos, pues nos haría un favor a todos y, bueno, que todos nos ciñamos a 10 minutos. Pues venga, muchas gracias y así damos comienzo a esta sesión. Pues bien, buenas tardes a todas y a todos, ¿no? En primer lugar, pues agradecer a la organización del Congreso pues la oportunidad de participar. Sí. Perdón, es que tenemos un pequeño problema. Sí, el volumen. Se oye muy bien. Ahora ya sí. A ver. Sí. Ahora, ¿no? Quizá un poco mejor. Adelante, perfecto. Gracias. Bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Y en primer lugar, pues lo que quisiera hacer pues es agradecer pues al Congreso la oportunidad de participar, de hacer mi comunicación y también pues de hacerlo de forma telepresencial, ¿no? Que por diversos motivos profesionales no he podido hoy acompañarles y ya he visto por redes sociales, en un ejercicio de clara transparencia, lo bien que se lo estaban pasando a nivel académico y otros niveles, ¿no? Bien, pues mi comunicación versa sobre una experiencia que ha tenido lugar en el último año en relación a la elaboración de una ordenanza de civismo en el Ayuntamiento de Vilassar de Mar, que está situado pues, en la provincia de Barcelona. En mi caso, el objetivo no va a ser tanto centrarme en el proceso de cómo se hizo la participación, porque hay otros miembros del equipo que lo van a hacer y para no ser redundante, para no aburrirles también, lo que he hecho es extraer algunos resultados de la experiencia y de la participación en esta elaboración. Entonces, en primer lugar, quisiera tratar los tres elementos que tienen que ver con la mesa y con el propio título de la ponencia, o sea, civismo, participación y transparencia. En ese sentido, lo que me gustaría ver una figura como un triángulo en el cual hay una suerte de círculo virtuoso entre los tres elementos. En primer lugar, empezaré por lo que sería pues, el civismo, ¿no? En este sentido, lo que nos gustaría destacar cómo el civismo se convierte en una pieza clave para que, digamos, exista una concienciación ciudadana. Entonces, ¿qué estrategias debemos tener? ¿Qué estrategias debemos seguir
para que pueda producirse pues, los entornos o los efectos positivos del civismo. En ese sentido, hay una pieza clave, que es la concienciación, que es la educación. La educación a todos los niveles, también a nivel pues, infantil, a nivel a lo largo, ¿no?, de todo el ciclo de vida, siempre vamos a tener que tener esta educación. Pero hay otras estrategias muy interesantes de concienciación que hacen también que veamos todas las oportunidades que nos ofrece el civismo, ¿no? Para algunos autores, la seguridad es lo que sería pues, la pieza clave, el hecho en el que se basa pues, el libre desarrollo de la personalidad de los ciudadanos, ¿no? Sin seguridad no puede seguirse. En este sentido, nosotros apostaríamos por si quieren, bajar un nivel y entender esa pieza clave sería el civismo. En este sentido, adoptaríamos esa visión preventiva, ese enfoque también a riesgos. Es decir, una sociedad más cívica, una sociedad donde va a producirse pues, menos conflictos, donde va a producirse ese buen desarrollo de la personalidad en un entorno cívico, en un entorno seguro. Entonces, dentro de esas estrategias de concienciación, dentro de esas estrategias para llegar a esa pedagogía cívica, una de ellas es la participación. Está claro que participar en proyectos, involucrarse, es una de las maneras que pueden hacer que se lleve a cabo este fenómeno tan importante como es la identificación con el propio espacio. También el sentir pues, ese orgullo de pertenecer a un lugar, ¿no? Romper esa barrera entre el espacio público y privado. En este sentido, como gran estrategia digamos, de concienciación, estaría esa participación ciudadana en la elaboración de una ordenanza, de un reglamento de civismo, ¿no? En este sentido, sería el siguiente paso, ¿no?, en este círculo virtuoso, escalar hasta lo que sería la propia participación. Aquí, lo que ya verán cómo se hizo, el profesor Ramírez lo explicará con más detenimiento, pero en todo caso vean cómo es el ciudadano que asume la mayor responsabilidad, y es que llevar no solamente esa concienciación que habíamos dicho, sino plasmarla y entender y ver y discutir y reflexionar qué es lo que queremos como modelo de mi barrio, de mi pueblo y de mi ciudad. En ese sentido, lo que vemos es este proceso pues, de aprendizaje colectivo y de asunción de una responsabilidad, también con la máxima transparencia, ¿no?, que aquí iríamos al tercer de los elementos, ¿no? Es decir, la legitimación que tiene un reglamento, una ordenanza de civismo hecha por los propios ciudadanos es la que puede llevar a que haya una máxima concienciación, ¿no? En este sentido también debemos ser pues, muy cautos y pensar también en lo que serían esos modelos de madurez de ciertos marcos de aplicación. ¿Qué significa esto? Pues significa que si nos queremos asumir objetivos muy elevados en relación a la aplicación de un entorno cívico, pues probablemente fracasaremos. En ese sentido, la conciencia abierta, el modo de entender también cuáles son los requerimientos y necesidades, son los que nos puede hacer con transparencia, digamos, confeccionar o elaborar ese tipo de ordenanza participativa, la cual al final acabará aplicándose, ¿no? Por tanto, vemos cómo la propia implicación hace que haya una mayor representatividad, hace que haya un mayor compromiso cívico, hace que haya una mejora en definitiva de la convivencia, y también hay una aprobación por parte del colectivo en el que se va a aplicar, ¿no? Nosotros, pues, la experiencia
que tenemos, pues hemos visto también cómo se plasmaba en la propia ordenanza cívica, se plasmaba pues las necesidades, había que tomar decisiones, había que pensar en si se sancionaba, si no se sancionaba. Es decir, que este ejercicio de reflexión pues implica también, como decía, ese proceso de concienciación y un proceso de madurez, ¿no? Y de establecer qué niveles, qué criterios pues queremos tomar o queremos llevar a cabo. Y en definitiva, pues como he dicho, al final podemos llegar a la conclusión que este civismo pues es el hecho para que pueda producirse una mejor convivencia, para ganar la identidad y para dotar de responsabilidad a los ciudadanos, para convertirlos también pues, en agentes, ¿no? Es decir, que no solamente la responsabilidad sobre mi barrio, sobre las cosas que suceden, la tenga que tener un tercero, luego es la policía o es la administración o es el ayuntamiento, ¿no? Sino al final se produce ese círculo virtuoso en el que se rompe esa barrera muchas veces tan estricta entre lo público, lo privado y la gestión de esos espacios. Y el modelo tiene que irse mejorando, es decir, este triángulo inicial al final tiene que convertirse en una pirámide en el que vayamos logrando hitos y en el que podamos al principio en zonas muy degradadas pues aumentar la conciencia cívica y poco a poco ir llegando hasta optimizar y llevar a que los propios ciudadanos creen procesos de mejora y de innovación pues constante, ¿no? Y como me han dicho que sea breve, llevo 10 minutos, pues dejaría esto y partes de la experiencia que no he explicado pues las remito a mis ilustres colegas y compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Josep. Lo bueno si breve, ¿no? 2 veces bueno, ¿no? O sea que aplicamos este viejo aforismo y muchas gracias. Luego, en la fase de reflexión final, podemos discutir o comentar algunos aspectos. Yo creo que es muy importante este aspecto que has comentado de la responsabilidad personal, ¿no? En relación a la comunidad. Y bueno, es una perspectiva importante para tener en cuenta la regulación de cuestiones sobre civismo, ¿no? Civismo y convivencia. Bien, muchas gracias. Como tenemos unas cuantas comunicaciones relacionadas con esta experiencia, ¿no? Quizá sería conveniente pues, tratar primero estas y después tenemos 2. Una que es más teórica, digamos, y otra diferente que no tiene nada que ver con esta experiencia de la ordenanza de civismo, ¿no? De Vilassar de Mar. Con lo cual, pienso que estaría bien que, ¿no? Para no desviarnos mucho, mantenemos una cierta coherencia y vamos hablando de diferentes aspectos sobre esta experiencia, ¿no? Entonces, a continuación, quizá el doctor Tomás Gil Márquez podría también hablarnos bueno, de su aportación. Después, quizá el profesor Ramírez Nardiz también podría hablar. Después hablaría yo y así cerramos, porque aquí tenemos, digamos, varias personas que hemos hecho reflexiones sobre esta experiencia. Y después la idea sería el doctor Damià del Clot hablaría después. Y finalmente tenemos, no sé, está conectado, bueno, tenemos una comunicación del doctor Zafra de la Universidad de Granada, pero que no está conectado y aquí tampoco está, con lo cual, bueno, ya veremos, ¿no? Si, como se dice vulgarmente, decaen sus derechos o a ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Si no, pues comentaremos un poco la propuesta de comunicación, quizá, ¿no? Y la leemos porque es una página y bueno, si no está no podemos discutir con él nada, ¿no? No sé. Y esto sería un poco, si os va bien, el orden, ¿no? De las participaciones. Bien, entonces, cuando quieras, Tomás. Sí, buenas tardes. 10 minutos, ¿eh? Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a los organizadores del Congreso por esta invitación y también a los compañeros con los que hoy comparecemos aquí. Yo voy a hacer una referencia, una reflexión en relación a la participación, la convivencia, no solamente por mi experiencia en
el proyecto de elaboración de una ordenanza de convivencia del Ayuntamiento de Vilassar de Mar, que ha sido muy interesante, sino también sobre la base de que nosotros también estamos colaborando en un programa de la Generalitat de Catalunya, de la Dirección General de Participación Cívica, en relación a un proyecto de civisme y valors a Catalunya, y a esa experiencia teórico-práctica incorporaré mi experiencia de 26 años en el ámbito de responsable de seguridad local de un municipio del área metropolitana de Barcelona, como jefe de la policía local que fui, ahora estoy en una situación de jubilado, de la policía local de Santa María del Besós, que me permitió durante 10 años formar parte del grupo técnico de la Federación Española de Municipios y Provincias de Seguridad y Convivencia. Entonces, toda esta Open Windows, ¿no?, esta amplia visión en relación a temas como la convivencia, la seguridad en nuestros municipios y ciudades y la importancia de destacar el valor de la participación de las ciudadanas y de los ciudadanos en orden a cuestiones que hasta hace unos años eran únicamente tratadas por, en mayúsculas, la policía a través de sus conocidas estadísticas de criminalidad, que nada tienen que ver con la gestión de la convivencia, que es otra cuestión bastante diferente, porque claro, no podemos confundir los conceptos de criminalidad con los conceptos de convivencia o de incivismo. Puede haber una relación, más o menos, pero evidentemente son cuestiones diferentes que exigen un tratamiento diferenciado. Los temas de convivencia no solo son los temas de la policía como institución que tiene que mantener la garantía de los derechos civiles de los ciudadanos en nuestros municipios, evidentemente sí que se puede ocupar de la convivencia, pero la convivencia no es un tema única y exclusivamente policial, sino que la convivencia, desde mi punto de vista, es un tema transversal. Y en esta transversalidad, un actor importantísimo son las entidades vecinales, llamémosle asociaciones de vecinos, asociaciones de comerciantes, AMPAs de los colegios de primaria y de secundaria, entidades deportivas, porque todas y todos ellos contribuyen a que se pueda generar una, denominémosla, radiografía de un determinado espacio, llámese Vilassar de Mar, llámese Santa María del Besós, Badalona, Hospitalet, Cornellà. Yo hablo de esas zonas en las que evidentemente he desarrollado una parte importante de mi vida profesional. En consecuencia, hay un punto de partida que tenemos que tener presentes y es la sociedad actual en la que estamos. Es una sociedad que se caracteriza por la complejidad. Es una sociedad diversa. Hasta hace 30 años vivíamos en sociedades más o menos estables, uniformes. Eso hoy ha quebrado. Hace ya 25 largos años que en Cataluña, que es de donde yo vengo y soy catalán, evidentemente hay una realidad social, ¿no? Nuestros municipios se han transformado por la llegada de personas, por circunstancias varias, de otras partes del mundo. La globalización tiene estas cosas, ¿no? Las personas buscan mejorar sus condiciones de vida. Esta sociedad tradicional que conocimos hoy es una sociedad dinámica, es una sociedad compleja, es una sociedad no de un solo color, es como un mosaico y evidentemente a los gestores públicos, a nuestros alcaldes, concejales, ayuntamientos, que son la primera línea de respuesta a esos problemas, evidentemente los que hemos trabajado en el ámbito local somos conscientes de que los ciudadanos, cuando plantean sus problemas, la primera puerta, la más cercana y la que enseguida se va a abrir, es la puerta de los ayuntamientos. Esta es una realidad. El Ministerio del Interior no abre las puertas a nadie y la Generalitat de Cataluña pues, tiene unas ocupaciones por sus propias responsabilidades en materia de orden público que van más allá de estas cuestiones, en ocasiones pequeñas cuestiones y en ocasiones pequeñas cuestiones que generan unas distorsiones en nuestros ámbitos comunitarios que exigen un tratamiento, insisto, transversal. Bien. Esta primera reflexión introductoria yo la acompañaría a continuación con otras reflexiones que serían, por ejemplo, para dar respuesta a estos problemas de convivencia en los que, bueno, hace poco pues veíamos una
Pelea, en Tárrega y otras cuestiones que se plantean en la ciudad de Barcelona, los patinetes, las bicicletas, los perros, los ruidos, cómo se utiliza el espacio público, el espacio que por ser público es de todos, y en relación al que tenemos que procurar mantener unos determinados mínimos de utilización sensata y digna. En relación a todo esto, en el ámbito de estas organizaciones que tenemos que ver o que teníamos que ver cuando yo estaba en mi responsabilidad profesional, en este caso lo de la policía, que es aquella institución a la que los ciudadanos llaman por teléfono mañana, tarde, noche, cuando se producen no solamente hechos delictivos en el espacio público. A la policía local se le llama por la noche porque una señora está en la cama, se cae al suelo y el marido no la puede poner en su cama. Y son cuestiones, diríamos, no de incivismo, sino de carácter humanitario. Hemos de adoptar eso que hace ya años leí un libro importante, Creación y valor en el sector público, creación y valor en el sector público, de un profesor norteamericano, Moore, que es el pensamiento estratégico. ¿Qué es el pensamiento estratégico? El pensamiento estratégico es no solamente pensar en lo que está aconteciendo en este momento y hasta ahora en un determinado territorio, sino hacer una valoración de lo que en ese territorio, sobre la base de ciertos indicadores que ya debemos empezar a trabajar, diseñar escenarios de futuro. Esto es muy fácil de explicar. Tenemos barrios con una determinada tasa de natalidad, con personas que han venido de otros mundos, pues debemos ser conscientes que en una proyección temporal esa población va a sufrir unas mutaciones que van a afectar desde la enseñanza primaria y secundaria hasta nuestras plazas, nuestras playas, nuestros centros de esparcimiento. Eso, el avanzarnos, la prospectiva. En el último gobierno autonómico que tuvimos en Cataluña del señor Artur Mas, bueno, se creó una dirección general de prospectiva. Y muchas personas pensaban, ¿qué significa prospectiva? Pues prospectiva significa avanzarse a escenarios que ahora podemos pensar cómo se van a producir o bajo qué formatos se nos van a producir. Yo siempre lo digo de una forma muy fácil. En Barcelona ciudad, pues tenemos el Eixample de Barcelona y tenemos una población cada vez que vive más sola. Evidentemente, la población que vive sola por circunstancias varias va a tener unas determinadas necesidades. Es cuestión de tiempo. Solamente es que el reloj vaya avanzando. Un pensamiento sobre esa base del pensamiento estratégico y de diseñar escenarios de futuros. El pensamiento estratégico. Moore, en ese fantástico libro, editorial Paidos, dice: las organizaciones públicas deben reinventarse para huir de la rutina, adaptarse a las nuevas demandas y satisfacer a los ciudadanos con niveles de calidad. La administración pública, los poderes públicos, me refiero al ámbito local, que es el primer destinatario de estos problemas que se plantean en nuestras ciudades, tiene esa obligación, que es el cambio, y si hace falta el cambio no solamente de los métodos de trabajo, sino de cómo son estas organizaciones. Porque evidentemente si la sociedad cambia, si la sociedad muta, evidentemente pues determinadas organizaciones se tienen que adaptar, se tienen que reinventar. Una de ellas son, pues mire usted, la policía, los servicios sociales, la enseñanza, porque estamos en otros escenarios. Para que eso pueda ser posible, necesitamos disponer de indicadores de la realidad, no indicadores teóricos como son las famosas estadísticas de criminalidad, hurtos, delitos contra la libertad sexual. Eso está muy bien en el ámbito de la criminalidad, pero nosotros no estamos hablando de la criminalidad, estamos hablando de la convivencia, del civismo o del incivismo. Eso es lo que debe preocuparnos y en esa preocupación no hay mejor fuente de información que son las entidades vecinales, asociaciones, AMPAs, centros culturales, entidades deportivas, que son los que día a día nos van a permitir tomar el pulso a la realidad en una cuestión de esta naturaleza. Yo recuerdo cuando estábamos tratando de estas cuestiones en un barrio complejo, como es el barrio de la Mina, o en un barrio complejo, como puede ser el Besós, Sant Adrià del Besós, porque está el Besós Barcelona, yo hablo del Besós, Sant Adrià del Besós, las famosas
mesas de participación ciudadana en las que se agrupaban por urbanismo, civismo y donde ahí se daban explicaciones de qué es lo que se estaba haciendo por parte de la administración pública, por parte del ayuntamiento, en relación a las demandas que presentaban esas entidades y que tiempo después nos obligaban, transparencia, a rendir cuentas de qué hemos hecho en relación a las cuestiones que hemos tratado hace un mes o hace un mes y medio. Eso es fundamental, la rendición de cuentas. ¿Qué hacemos cuando se nos presentan determinados problemas? Transparencia. Otra cuestión fundamental, indispensable, es el disponer de indicadores objetivos que nos permitan dar respuestas bajo dos criterios. Uno es el criterio de la eficacia. Evidentemente, a la hora de dar respuesta, los organismos públicos tenemos una acción que no es ilimitada. Estamos limitados por algo tan básico, y aquí hay una persona entre nosotros que ha tenido la responsabilidad de ser alcalde en un municipio, que es el presupuesto. Claro, no podemos atender todas las demandas en un momento determinado. Por ejemplo, pues que la policía haga más horas extraordinarias porque hay un presupuesto municipal, o arreglar determinadas plazas porque hay un presupuesto al cual nos debemos. Y otra cuestión fundamental es el criterio, no es de la eficacia, el de la eficiencia, que es la correcta utilización de los recursos públicos a la hora de alcanzar el cumplimiento de determinados objetivos. Hay que ser eficaz, pero hay que ser eficiente. Entre nosotros, no hay que ser malgastador. Hay que utilizar de una forma sensata, honesta, íntegra y transparente los recursos públicos, porque los recursos públicos que vienen de la ciudadanía son los que son y en ocasiones no nos van a permitir dar respuestas rápidas a todas las que se nos plantean, lo cual me obliga a hablar de un tercer elemento, el priorizar. Hay que establecer unas agendas de prioridades. No todo tiene el mismo nivel de importancia, todo es importante, pero en esa todo es importante es como un servicio de urgencia, por ejemplo, el que yo conocí bien durante años, el Hospital de San Pablo de Barcelona. En urgencias hay unas prioridades. Pues aquí también tenemos que atender la resolución de esos conflictos bajo ese criterio. En esa línea de trabajo tengo que hacer hincapié. La Generalitat de Cataluña, en el año 2004, realizó el encargo de elaborar un informe sobre buen gobierno y transparencia administrativa a un grupo de trabajo que en el año 2005 presentó sus conclusiones y que años más tarde permitió aprobar el Código Ético del Servicio Público de Cataluña. El Código Ético del Servicio Público de Cataluña, que en definitiva es un compromiso de respuesta a estas cuestiones planteadas bajo la transparencia, la rendición de cuentas. Y con estas últimas palabras les doy las gracias. No me he excedido mucho en el tiempo, podíamos hablar más, pero hay que ser serio en estas cuestiones de agenda. Muchas gracias, Tomás. Nos tenemos que ceñir, ¿no?, a estos 10 minutos. Si lo hacemos bien, después podemos realizar en esta segunda parte de reflexión pues también algunas aportaciones, ¿no?, para ir, digamos, concluyendo o haciendo, digamos, las reflexiones más importantes, ¿no?, que podamos luego trasladar también a la organización, ¿no?, que de alguna manera se nos ha pedido pues que, aparte de que cada uno venga a hablar de su libro, que se dice, ¿no?, podamos después hacer un poco de conclusiones, ¿no?, que puedan ser útiles, si puede ser en general, ¿no? Bien, pues muchas gracias, Tomás. Gracias. Y vamos a seguir. Entonces, el doctor Alfredo Ramírez Nardiz nos hablará de la participación y los jurados ciudadanos, ¿no?, según tengo entendido, que es el título de su libro, digamos, ¿no? Entonces, pues tiene la palabra cuando quiera. Vale. Creo que se está compartiendo las diapositivas. Bueno, pues algunos de los que exponemos en esta mesa hemos hecho nuestro trabajo alrededor
de una experiencia de democracia participativa y civismo llamada Los Jurados Ciudadanos de Vilassar de Mar. Se han enfocado ya desde dos perspectivas distintas, que han sido las de los doctores Cañabate y Gil. A mí me gustaría exponerlos desde una perspectiva más netamente participativa, es decir, no tanto ver los jurados de Vilassar de Mar en sí mismos como experiencia concreta, que de eso ya están hablando en cierta manera los compañeros, y entre otras cosas, uno de los ponentes es el antiguo alcalde del pueblo, sino que pues yo lo voy a enfocar como los jurados ciudadanos en sí mismos como instrumento de transparencia. Bueno, Vilassar de Mar, ya ven ustedes aquí que es una localidad que se encuentra en la comarca del Maresme, en el norte geográficamente de la ciudad de Barcelona. La experiencia, pues efectivamente, lleva desarrollándose desde marzo, es decir, como pueden ustedes ver, pues no es algo hipotético, sino que es algo que está pasando de verdad y cuyo objetivo es, a través de un jurado ciudadano, realizar una ordenanza de civismo en el municipio de Vilassar. ¿Qué es un jurado ciudadano? Pues esto es lo que me gustaría explicarles y explicarles la utilidad que esto tiene para la democracia, la transparencia. Un jurado ciudadano es un conjunto de ciudadanos, de vecinos de un municipio elegidos, generalmente al azar, por un sorteo, para que sean ellos y no las autoridades municipales los que aprueben una determinada medida o, como en este caso, que desarrollen el texto de una determinada norma. Es la imagen que tenemos de un jurado penal, una serie de personas que han de tomar una decisión sobre una causa penal abierta contra un sujeto, pero aplicado, pues en este caso, a la gobernanza de un municipio. Es decir, son una serie de ciudadanos que los tienen ustedes en la imagen. En la siguiente diapositiva los ven ustedes pues, en una de las reuniones de trabajo que tuvimos y cuya función no es otra sino la de elaborar ellos esa ordenanza de civismo. Los jurados ciudadanos es una herramienta que funciona desde los años 70 y que se ha practicado en gran parte de los países de Europa Occidental. Surge en Alemania, se desarrolla en Bélgica, en España particularmente se ha practicado en Cataluña y en el País Vasco. Tienen aquí algunos ejemplos, aunque la diapositiva no está muy bien por la diferencia de formatos, pero tienen ustedes aquí algunos municipios donde se han practicado los jurados ciudadanos tanto en España como fuera de España y las materias para las cuales han sido realizados. Lo curioso de los jurados es que históricamente siempre han sido utilizados para medidas políticas y decisiones concretas. Es decir, ¿dónde ubicamos una planta de tratamiento de basuras? ¿Dónde ponemos unas determinadas antenas de telefonía móvil? ¿Dónde ponemos un determinado parque? ¿Cómo diseñamos una determinada infraestructura? Lo original de los jurados ciudadanos de Vilassar de Mar es que no fueron, o no son, porque aún no están concluidos, para aprobar una determinada medida, sino para elaborar una norma jurídica. El proyecto, la proposición de una ordenanza de civismo, que después tendrá que pasar, que es la fase en la que se encuentra ahora, por los jurados, por los técnicos municipales y finalmente, en su caso, pues será aprobado por el ayuntamiento, que es el que tiene la última palabra. ¿Por qué estos instrumentos, como los jurados ciudadanos, son buenos para la transparencia? Pues porque ciudadanos como los que ustedes ven en la foto, que de otra manera no tendrían ningún tipo de participación en la toma de decisiones de su municipio, participan en la toma de decisiones de municipio, conocen las razones que llevan a aprobar una determinada norma, entienden la normativa interna del municipio, incluso comprenden que unas determinadas cosas se pueden hacer o no se pueden hacer en función de cuáles son las competencias que tiene un municipio, que tiene una comunidad autónoma, que tiene el Estado, que tienen las distintas administraciones. En la fase en la que nos encontramos ahora, por ejemplo, que es la fase de debate con los técnicos municipales, es decir, los expertos funcionarios del municipio que conocen la realidad tanto jurídica como material del municipio, pues los ciudadanos están debatiendo con los técnicos. Y los ciudadanos le preguntan a los técnicos, ¿por qué esto no se puede hacer? ¿Cuál es la norma en la que se dice que esto ya está regulado y que no podemos ir más allá? Entonces los técnicos tienen que darles respuestas en un marco de debate que de otra manera quizá nunca existiría.
Es decir, eso permite abrir el ayuntamiento a los ciudadanos y permite que literalmente los ciudadanos, cuando la norma en el futuro sea aprobada, se consideren parte de esa norma. Eso no solamente lleva a la mejora de la calidad democrática y a un aumento de la participación, que puede ser el objetivo de la democracia participativa, sino que lleva particularmente a un aumento profundo de la transparencia, puesto que la administración ya no es una cosa de representantes electos y de técnicos funcionariales, sino que es una cosa de los propios ciudadanos que se implican. Los resultados que estamos teniendo, aquí tienen ustedes al antiguo equipo de gobierno del ayuntamiento, junto con los investigadores y el técnico municipal de SAR, pues la experiencia que estamos teniendo la verdad es que es muy positiva. Hemos tenido en todo momento un grupo de ciudadanos que se han implicado, algunos de ellos de una manera realmente intensa, es decir, incluso ocupando tiempo de sus vacaciones de verano para enviarnos propuestas que nosotros hemos evaluado también en nuestras vacaciones de verano. Y una vez hemos vuelto a las vacaciones de verano y ha habido una desconexión de varios meses que podría pensarse que ya no tendrían mayor interés, han seguido viniendo a las reuniones y han seguido implicándose. Lo malo de este tipo de experiencias es que después depende del ayuntamiento aprobarlas definitivamente o no. Es decir, el ayuntamiento es en última instancia quien tiene la palabra, lo cual por otra parte es lógico. Son ellos los que tienen la legitimidad popular, son ellos los que han sido elegidos por los ciudadanos. Los miembros de un jurado ciudadano en última instancia son personas que no tienen mayor legitimidad popular que la que tienen como por ciudadanos, no por ningún otro valor añadido. Pero lo que sí que supone una ampliación y una mejora democrática real en lo que a nosotros nos afecta, que es la transparencia, es que personas normales, con todo el sentido positivo de esta palabra, pues se incorporan a la vida política del municipio, saben cómo funciona el municipio, incluso físicamente entran en el ayuntamiento en determinados lugares que de otra manera a lo mejor no habían entrado nunca. Con lo cual, este tipo de experiencias, por un lado, son muy humildes, porque en el fondo son 10 ciudadanos con 3 o 4 profesores y un par de técnicos aprobando una norma que quizá incluso en el peor de los casos no llega a ningún sitio, pero por otro lado son experiencias muy interesantes y creo yo que mejoran la calidad de vida y la vida democrática del municipio, puesto que permiten que los ciudadanos no se vean como sujetos pasivos de la acción de gobierno, sino que se vean como sujetos activos implicados que se enteran de lo que realmente pasa en su gobierno municipal e incluso pueden participar en él. En el caso concreto nuestro de Vilassar de Mar, pues además los jurados pues hemos pretendido siempre que fueran lo más paritarios posibles, tanto en el sentido de hombres y mujeres, como incluso en el sentido de lenguas, es decir, aunque la lengua mayoritaria es el catalán, pero había jurados que se expresaban en castellano sin ningún tipo de problema, como incluso en la cuestión de edad, había gente de cierta edad, por no decir mayores, y gente joven, como incluso en la cuestión ideológica, había gente de un perfil más conservador, otra gente de un perfil más progresista. Por todo ello, pues creemos, hablo en plural porque somos varios los implicados, que es un instrumento útil para mejorar la transparencia, la participación, la formación de los ciudadanos y, en última instancia, pues la convivencia. Nada más y muchas gracias. Perfecto. Alfredo, bueno, esto sí que es, digamos, ceñirse el tiempo. Incluso yo creo que faltan 2 minutos, ¿no? O sea que esto sí es sobrado. Lo que no sé es cómo salir. Bueno, mientras vas saliendo, hacemos ya sesión continua, vamos continuando, ¿no? Non-stop dancing, ¿no? Bien, por mi parte, me gustaría conectar con lo que ya se ha dicho sobre la elaboración de esta ordenanza de civismo y convivencia, ¿no?, del Ayuntamiento de Vilassar de Mar, en la que también participo, y aprovechar para hacer algunas reflexiones, poner sobre la mesa algunas cuestiones que, a mi juicio, creo que son importantes en las ordenanzas municipales de civismo y convivencia. Porque la palabra civismo, no sé por qué motivo, políticamente, está decayendo y se empieza a hablar más de convivencia que no de civismo, ¿no? No sé si esto tiene un trasfondo ideológico, pero me gustaría ponerlo sobre la mesa. Muchas veces se ha sustituido y otras veces se ha acompañado civismo y convivencia, ¿no?
Quizá el civismo como concepto pues tiene más peso ideológico, ¿no?, que la mera convivencia, ¿no?, como una cuestión mucho más factual. Creo que podrían ir las cosas por aquí, pero bueno, solo lo apunto y a partir de aquí también me gustaría decir una segunda cosa, ¿no? Y es que a veces me planteo, no solo yo, esto se lo han planteado pues, gente que se ha dedicado a reflexionar sobre estas cosas, si las ordenanzas estas de civismo municipal son suficientes para realmente fomentar el civismo y regular la convivencia, ¿no? Sobre todo, obviamente, en el espacio público, ¿no?, que es donde estamos hablando. Por una razón, porque, pongamos por caso, al ser solo municipales, imaginemos en un municipio, digamos, las emisiones acústicas, ¿no?, tienen un nivel y en el municipio de al lado un nivel un poquito superior. Entonces, claro, como no podemos levantar un muro, ¿no?, por todos los... No tiene sentido, ¿no?, que solo sea estrictamente municipal, ¿no? Esto nos lleva a una reflexión jurídica, ¿no? Y es que en la medida en que afecta la regulación de los temas de civismo y convivencia a derechos de la persona y a derechos fundamentales, no estaría de más que se regularan por ley, ¿no?, determinados temas, ¿no? Por ejemplo, queda prohibido el burka, ¿no?, para ir por la calle. Pero solo en un municipio, el de al lado ya se pone la señora esta el burka. ¿Tiene sentido una regulación de este tipo? No creo, ¿no? La desnudez. Uno puede ir, digamos, desnudo en el municipio A, pero cuando llega entonces se tiene que vestir porque ahí está prohibido. No sé si tiene mucha lógica todo esto, ¿no? Entonces, creo que, bueno, ya digo, no solo lo comento yo, esto se ha trabajado por gente que se ha dedicado a reflexionar sobre estos temas. Habría aquí pues un poco la aportación de decir, no solo es un ámbito municipal, el ámbito donde hay que regular estas cuestiones relacionadas con el régimen local, sino con los derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto, habría que tener como mínimo una reflexión de país, ¿no? Es decir, bueno, ya sea a nivel autonómico o ya sea a nivel de toda España. Es decir, ¿se puede ir desnudo por la calle? Pero en general, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido, insisto, ¿no? Aquí en Alcalá de Henares uno puede ir, digamos, desnudo, pero cuando va a Madrid, no. ¿Esto tiene sentido? Bueno. Por ejemplo, tengo apuntado algunas sentencias donde se ha prohibido el nudismo, por sentencias, en Valladolid. No sé si es que Castellano Viejo necesita ir vestido, pero también en Barcelona se prohibió ir desnudo por la calle, ¿no? Durante un tiempo se permitió, pero claro, solo en Barcelona. O sea, uno se va a Hospitalet, que allí sí que puede, no sé. Bueno, es un elemento de reflexión que me gustaría que, bueno, ponerlo sobre la mesa y cada uno que haga sus reflexiones también. Y por lo tanto, si estos temas deben ser regulados por ley, ya sea autonómica o bien una ley pues, de todo el Estado, ¿no? Incluso, ¿por qué no?, por medio de una ley orgánica, si realmente afecta a derechos fundamentales, ¿no?, del núcleo duro de estos derechos según la Constitución. Bien, este es el punto, ¿no? El tercer punto es que estamos hablando de regulaciones que afectan al espacio público. Y el concepto de espacio público es un concepto sobre el que se ha reflexionado muchísimo también, pero el espacio público es aquel espacio, ¿no?, donde las personas pues no pueden hacer lo que les dé la gana, digamos, a diferencia del espacio privado, donde yo en mi casa, pues siguiendo con el mismo ejemplo, puedo ir desnudo en mi casa, ¿no? Y en principio nadie me puede decir nada. Pero sí que en el espacio público, en el espacio, digamos, las calles, ¿no? Por ejemplo, bueno, allí pues hay que regular este tema. Entonces, hay un aspecto que me preocupa especialmente, que en Cataluña, bueno, esto ha sido muy sensible, sobre todo con el tema del proceso independentista, ¿no? Es decir, los poderes públicos han de ser neutrales, solo cuando hay determinados temas en juego o siempre. La neutralidad de los poderes públicos, ¿qué significa? Que no pueden tomar partido nunca por nada, no pueden opinar sobre nada,
Por ejemplo, los plenos de los ayuntamientos, ¿no?, que establecían que las banderas independentistas se podían colgar en la vía pública, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta bandera independentista que se cuelga en la vía pública rompe el principio de neutralidad, claro, pero los poderes públicos han de ser neutrales. Bueno, han de ser neutrales claramente, según la ley, en los procesos electorales, donde han de competir en igualdad de condiciones todas las opciones. Pero fuera de los procesos electorales, tengo mis dudas, ¿no?, de que los poderes públicos deban ser necesariamente neutrales en todo, ¿no?, y que no se puedan tomar decisiones que afecten a elementos, bueno, ideológicos, ¿no?, a elementos políticos en mayúscula. Bueno, es un tema de discusión también, y que esto, por lo tanto, afecta también al civismo, ¿no? Es decir, los poderes públicos pueden ser neutrales, por ejemplo, frente a la proliferación de grafitis y frente a la vida puerca, porque es que se tiene que definir así, ¿no?, de determinadas ciudades donde todas las persianas están vandalizadas y no se invierte para limpiar porque no hay presupuesto, como se decía antes, ¿no?, por ejemplo. Entonces, han de ser neutrales ahí, que esté todo sucio, ¿no?, todo pintado, ¿no? Los grafitis no se limpian porque no tenemos presupuesto. Bueno, yo quiero vivir con limpieza, ¿no? Bueno, este también es un tema que creo que es importante, ¿no? Este sería el tercer punto. Voy rápido. El cuarto punto es que yo creo que los poderes públicos también pueden ser incívicos. No solo los ciudadanos, sino también los poderes públicos. Por ejemplo, los poderes públicos que no limpian los grafitis. Los poderes públicos que no ponen papeleras para que los ciudadanos tiren los papeles en las papeleras. Entonces, ¿qué tienen que hacer los ciudadanos? Pues lo tiran al suelo, ¿no? Bueno, no sé si es una gran solución, pero ¿qué han de hacer si no hay una prestación de unos servicios públicos por el motivo que sea, ¿no? Bueno, este es un tema que también creo que se puede decir, ¿no? El incivismo de los poderes públicos lleva a lo que se ha llamado la mala administración. La mala administración no es actuar ilegalmente la administración. La mala administración es molestar a los ciudadanos más de la cuenta, ¿no? Es, de alguna manera, digamos, tratar mal a las personas, ¿no? Y bueno, esto también creo que es un aspecto importante. Y para ir acabando, al hilo de la elaboración de esta ordenanza de civismo y convivencia, pues bueno, estamos viendo temas que preocupan mucho a las personas, ¿no?, que han intervenido, ¿no? Por ejemplo, los vehículos de movilidad personal, patinetes, ruedas que van, ¿no? Esto se ve que molesta mucho a la gente, ¿no? Bueno, hasta ahora no ha habido una regulación jurídica, es el problema también, ¿no? Y también otros temas, los pisos turísticos, las autocaravanas, ¿no?, el consumo, ya no digamos, de drogas en la vía pública, ¿no? Todo esto genera un malestar. Es un poco el problema de este tipo de regulaciones, civismo y convivencia, para evitar un malestar innecesario, ¿no? Y por lo tanto esto afecta a la calidad democrática, ¿no?, de proximidad, podríamos decir, ¿no?, porque las personas pues, pueden vivir un poco mejor, no con tanta suciedad, no con tanta inseguridad en el sentido de que te va a atropellar un patinete, ¿no? O los pisos turísticos que hacen en Barcelona mucho ruido porque está todo lleno, ¿no? Por ejemplo, en las ciudades, grandes ciudades está lleno, es un problema los pisos turísticos, ¿no? Hay muchos temas de estos que son muy recurrentes, ¿no? Bueno, sería un poco el tema. Y para acabar, yo creo que ligado también a la experiencia, ¿no?, de Vilassar de Mar, pienso que muchas veces estas ordenanzas municipales de civismo y convivencia, lo que se hace por parte del ayuntamiento es ir a la página web de la Diputación y copiar, solo cambiar el nombre, y entonces, por ejemplo, uno puede copiarlo todo, aunque tenga mar o no tenga mar, da lo mismo, pues dice, ¿no?, tal pueblo de montaña, ¿no?, queda prohibido que los perros vayan a la playa. Digo, oiga, pero si no tenemos playa, ¿no? Es que, bueno, lo hemos copiado de la Diputación, ¿no? Entonces, por lo menos en estos procesos participativos,
pienso que tiene gracia la experiencia porque, bueno, es un proceso de abajo arriba, transparente en este sentido, donde la gente expone pues sus problemas y lo que les preocupa, ¿no? Y creo que ha sido y está siendo, vamos, una experiencia muy importante, ¿no? Y ya que somos bastantes los que estamos en este tema, también ahora estamos en la fase donde entran a matar, digamos, los técnicos y los políticos. Entran a matar. Y allí, entonces, es donde ahora estamos, ¿no? Y bueno, hasta ahora ha sido muy bonito, porque cada uno decía lo suyo, reflexionábamos y tal. Pero bueno, ahora es cuando vienen los técnicos y dicen, esto es imposible. Y los políticos ya aún más imposible, ¿no? Entonces, bueno, es también un tema que me preocupa, la relación entre la política y la administración y después la ciudadanía, y que todo esto esté dentro de un proceso de transparencia. Es un poco complejo, ¿no? Es muy complejo, sinceramente, ¿no? Y bueno, por mi parte, pues me aplico ya la tarjeta roja, ¿no? Y acabamos, ¿no? Bien, pues ya está, ¿no? Entonces ahora, como hemos sido varios que hemos hablado de esta experiencia, ¿no? Porque, bueno, somos personas que hemos ido participando. De hecho, ahora toda Mía del Clot podría hablar, ¿no? Sobre el tema este de la Casa de Cristal, que, bueno, son reflexiones también muy, muy importantes, ¿no? Y pues bueno, cuando quieras. Sí. Quizás mejor aquí porque como hay gente que está online, sí, para la pantalla. Entonces, cuando quiera, puedo empezar. Usted diga. Pues Sí. con la venia del profesor. Sí, 10 minutitos. Pues con la venia de mi compañero profesor Jean Luis Pérez Francés, y primero agradecer a la organización la invitación a participar, sobre todo la insistencia de mis compañeros Alfredo y Joan Luis, que me invitaron a participar activamente en el Congreso y, por tanto, a presentar esta ponencia. Les hablaré de los ayuntamientos de cristal, no, que es una metáfora, pero que es una metáfora que define bastante bien la pretensión, al menos, que tenemos las personas con vocación pública, ¿no? Es decir, que la gestión pública en el sí de una entidad local, que es la que, como comentaba el doctor Gil, pues es la más próxima a los ciudadanos y, por tanto, la que se le exige una mayor transparencia, un mayor control, un mayor rigor en la gestión de los recursos públicos, ¿no? Y, por tanto, la metáfora yo creo que es bastante acreditativa de la exigencia que el ciudadano tiene respecto de los ayuntamientos. Hay bastantes formas de fiscalizar un gobierno municipal, un gobierno político, un gobierno de proximidad, ¿no? Están la propia ciudadanía, está la oposición política del ayuntamiento, están los medios de comunicación, las redes sociales, incluso el personal cualificado, lo expresaba el profesor Jean Luis Pérez Francés, que decía los interventores, los secretarios municipales, los técnicos. Están organismos propios de control, como el Tribunal de Cuentas, que todo ello constituyen herramientas de control de la gestión pública del gobierno municipal. Pero el buen gobierno, al menos el gobierno entendido como aquella gestión responsable, democrática, participativa, aquella gestión orientada a satisfacer el interés general de los ciudadanos de una población o de un municipio, aquella gestión que sabe canalizar las preferencias expresadas por los ciudadanos en unas elecciones plurales y competitivas, no debe conformarse en rendir cuentas, debe ir más allá, debe crear espacios de participación ciudadana, debe crear espacios de participación política donde los proyectos y las propuestas sean debatidas, sean contrastadas, sean transaccionadas. Lo decía Daniel Inedati en uno de sus múltiples ensayos que ha publicado recientemente, que la democracia era aquella expresión que permitía transaccionar, ¿no? y ceder delante de adversarios políticos para buscar el interés general, ¿no? Pues de eso se trata, ¿no? Se trata, digamos que lo que quería hablar yo hoy en el Congreso era exponer 6 formas de participación, 5 formas de participación ciudadana diferentes, y una
forma más de control político del gobierno, que no está prevista en la ley, pero que interpretando de forma extensiva la ley hemos podido llevar a cabo, ¿no? La primera experiencia de participación cívica, ciudadana, participativa de Vilassar de Mar, que es un pueblo vivo, es un pueblo que tiene muchas entidades, que tiene un tejido social muy importante, que incluso la gente mayor, cuando se hacen actividades para la gente mayor, quiere que se le llame gente con juventud acumulada. Veta esta gente mayor dice con juventud acumulada, qué señal de pueblo activo, de pueblo vivo, de pueblo dinámico, ¿no? Pues la primera, digamos, propuesta de participación fueron los presupuestos participativos que se llevaron a cabo por primera vez en la historia en 2016, ¿no? Copiando aquella propuesta que se hizo en Porto Alegre el año 1988 por el Partido de los Trabajadores, que fue destinar una parte del capítulo de inversiones, no muy elevada, en principio fueron 150.000 euros y fue ampliándose hasta 300.000 euros, pues a partir de un proceso que, resumido muy brevemente, ¿no? Había una propuesta de los ciudadanos, es decir, ¿quién podía participar? Podían participar las entidades, podían participar las AMPAs, podían participar los clubs, las personas físicas, asociaciones vecindales, etcétera, etcétera. Había una fase de construcción de propuestas, había una fase de deliberación y de defensa de las propuestas delante de un tribunal técnico-político y luego había una fase de selección de las propuestas. No solo se seleccionaba una propuesta, sino que se seleccionaban varias propuestas en una cantidad inferior que podía ser adjudicada de forma directa y había propuestas en cantidades superiores que entonces sí tenían el proceso de licitación, de adjudicación, de contratación y ejecución de la propuesta, ¿no? Y luego culminaba en una fase de votación que se llevaba a cabo en un día concreto, que se podía votar presencialmente y por una aplicación de móvil que el ayuntamiento ponía a disposición de los ciudadanos. Y, por tanto, se cerraba el círculo cuando las votaciones, digamos, las propuestas más votadas eran ejecutadas por parte del ayuntamiento. Y así se cerraba el ciclo de los presupuestos participativos. Cada año se han ido celebrando presupuestos participativos. En ocasiones se ha hecho un presupuesto cada 2 años en virtud de la aprobación de los presupuestos municipales, ¿no? La segunda experiencia, creo que fue una experiencia muy positiva porque fue una experiencia que interpelaba a los niños y las niñas del pueblo, es decir, se hacían 2 consejos, consejo de la infancia, que iba destinado a niños y niñas de 10, 12 años, y consejo de la adolescencia, que iba destinado a personas, a chicos de 14 a 16 años, ¿no? Estos consejos, digamos, de la infancia estaban inspirados en aquella propuesta que hizo célebre el pedagogo Francesco Tonucci, que era responsable de las ciudades en la infancia, en Italia, en España, que era un programa internacional que llegó a varios países. Nosotros aprobamos la propuesta por el Pleno Municipal y desplegamos la propuesta a partir de las escuelas, ¿no? De la complicidad de las escuelas, de los institutos, que designaban a niños que representaban a todas las escuelas de Vilassar de Mar, eran elegidos por parte de sus compañeros y a partir de una dinamización de grupo que en coordinación con la Diputación de Barcelona, pues ponían, digamos, a disposición recursos para que los niños pudieran formular propuestas. Esas propuestas eran, por de alguna manera decirlo, eran aceptadas por los políticos, porque los políticos no tienen visión que puede tener la visión de un niño en el pueblo. Y hacían propuestas pues, que iban encaminadas a un público, por decirlo de alguna manera, de una edad determinada, ¿no? La tercera opción, que puede parecer poco sustancial, pero para mí es muy importante, es que en los plenos municipales los ciudadanos y ciudadanas que asistían al pleno municipal no tenían ningún tipo de restricción al momento de formular preguntas, de interpelar a políticos. Es decir, no se les pedía que antes del pleno debían formular la pregunta, esa pregunta debía pasar por un comité técnico, ese comité técnico debía elaborar la respuesta que el alcalde o el regidor de turno leía en el pleno para satisfacer la propuesta al ciudadano. No, eran ciudadanos que venían al pleno, se les daba la palabra y sin aparente limitación de tiempo, siempre que se respetara pues, a todos los que habían presentes y querían formular preguntas, pues el alcalde dejaba que formularan las preguntas, dejaba que formularan las propuestas, incluso las quejas, ¿no? y obligaba a los regidores a responder in voce a los ciudadanos. Creo que es una buena técnica
porque permite ejercer un mayor control y permite participar más en unos, ¿no? Hablando con compañeros alcaldes de otros municipios, esto era un déficit para mí, el hecho de que obligaran al ciudadano a presentar la pregunta antes, etcétera, etcétera. Voy rápido. La cuarta propuesta, para los ciudadanos que han explicado los profesores Pérez Francesc, Alfredo Ramírez, Tomás Gil y Cañabate, por tanto yo no me extendré en este tema. Y luego un quinto espacio de participación ciudadana eran las consultas populares en virtud de la aplicación de la Ley 10/2014 de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana de la Generalitat de Cataluña. Esta ley dio pie a que el gobierno municipal sometiera a consideración de los ciudadanos a partir de herramientas de democracia directa a la posibilidad de cambiar nombres de calles, de cambiar nombres de plazas, incluso de procesos de participación en el diseño y la pintura de espacios políticos, en el grafismo de paredes que eran municipales y que requerían un mensaje, como decía antes el profesor Joan Lluís Pérez Francesc, alejado de la neutralidad política, pero sí, digamos, para encarar un mensaje político concreto, como podía ser políticas de feminismo, políticas de seguridad ciudadana, como podía ser políticas de recuperación de la memoria histórica, pues todas estas cuestiones eran canalizadas a través de consultas ciudadanas y los propios ciudadanos de Vilassar de Mar, a través de una consulta, decidían si cambiaban o no el nombre de una calle, si el nombre sería tal o cual y si decidían pintar una pared, pues qué mensaje queríamos dar a la ciudadanía, qué mensaje queríamos canalizar a través de esa expresión artística, ¿no? Y era un poco, pues yo creo que ha sido un poco una experiencia que ha sido bastante fructífera. No siempre ha ganado la opción que quería el gobierno municipal y, por tanto, a veces nos hemos llevado sorpresas, pero bueno, la democracia es eso también, ¿no? Y luego, la última cuestión que quería hablar, que no es tanto de participación política, sino de control político del gobierno, era crear espacios de participación para que la oposición tuviera, digamos así, tuviera espacios para conocer mejor las políticas del gobierno, ¿no? Y en ese sentido, desde el primer acuerdo de pleno municipal 2015, yo tuve responsabilidades de gobierno, la máxima responsabilidad desde el 2015 al 2023, en dos tipos de entes locales, en un ayuntamiento y en un consejo comarcal, que es un servicio de 30 municipios y 450.000 personas, era abrir la Junta de Gobierno local, después fue la Comisión de Gobierno, a la oposición. La oposición podía asistir a la Junta de Gobierno o a la Comisión de Gobierno. Todos los partidos de la oposición tenían una silla para poder, el portavoz o la persona que ella designara, siempre que fuera regidor, para que pudiera opinar con voz, pero no podía votar en la Comisión de Gobierno. Como saben ustedes, la Ley de Bases de Régimen Local, el artículo, creo que es el 23.1, no lo he apuntado, pero creo que es el 23.1, regula las funciones de la Junta de Gobierno local o Comisión de Gobierno. Está presente el alcalde y no más de un tercio del gobierno, pero nosotros hicimos una interpretación extensiva y sin formar parte exclusivamente de las juntas y que están presentes para poder ver los expedientes y para poder formular preguntas, cuestiones, etcétera, etcétera, de los puntos que se llevaban a votación al orden del día. Antes de que me saque la tarjeta roja, mi ilustre profesor, diré por acabada la exposición y cualquier cosa que necesiten estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Damián. Ahora sí que ya le sacamos la tarjeta. Y bueno, como en mi reloj, no sé si voy a mirar aquí, que está mejor, 17 horas 11 minutos. A las 17:30 hemos de acabar. Nos falta una comunicación, si no... Llámale por si acaso está conectado y no nos damos cuenta. Sí. El profesor Zafra está conectado. Si está conectado. Allá está el circuito de personas. ¿Ahora? Sí, hay. Juan Carlos Garrido. No parece que el profesor Zafra esté. Bueno, es una comunicación de varias personas junto al profesor Zafra. A ver si lo tengo por aquí. Zafra, Garrido, Juan Carlos Garrido Rodríguez. Leen los nombres Garrido. Y Marta Garrido Montañés. No son ni uno de estos, ¿no? Y este Tomás Óscar Lava Gil. Será una persona que está oyendo. Ya está oyendo. Pues si no está, empecemos el turno de palabra. Sí. Bueno, vamos a leer, ¿no?, rápidamente lo que dice la comunicación. La transparencia en los municipios de actividad turística, una aplicación al caso español,
nos dice lo siguiente. En la actualidad, la actividad del sector turístico se ha convertido en una de las actividades más importantes del sector empresarial y de la economía de un país. En este sentido, es necesario comprobar si un municipio que es considerado como turístico por su nivel de actividad ofrece un nivel de información adecuado para sus visitantes, además de para la ciudadanía y otros grupos de interés. Por ello, en el presente trabajo se va a realizar una comparativa a nivel descriptivo sobre el nivel de información divulgada por una muestra de municipios turísticos y no turísticos para comprobar si por el hecho de ser un municipio considerado como punto turístico está más comprometido con la información pública divulgada que un municipio no considerado como tal. Así, el trabajo se estructura como sigue. En primer lugar, se hará referencia a un pequeño marco teórico sobre turismo y transparencia pública para, en segundo lugar, plantear la metodología y muestras utilizadas en este estudio. Finalmente, se comentarán los resultados obtenidos y las conclusiones a las que se ha podido llegar. Pues no tenemos acceso a mucha más información y poca cosa creo que se puede, ¿no?, debatir, a no ser que alguien que haya vivido bastante tiempo en un municipio turístico, como por ejemplo nuestro compañero Damián, no tenga algo que decir, porque en el caso de Vilassar sí que es turístico, ¿no? Porque, bueno, Alicante también es turístico. Bueno, y Barcelona y Alcalá de Henares, ¿no? Supongo, ¿no? Son municipios turísticos. No sé. Pero como no participa, Pero como no participa, no sabemos bien qué decirle, porque es un tema muy amplio, ¿no? ¿No? En fin, con lo cual, podemos, no sé si ustedes quieren decir algo. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias a los por llevar este acto finalmente a Alcalá de Henares y también muchas gracias a los ponentes, han sido presentaciones muy interesantes. Bueno, me presento, me llamo Laia Márquez y vengo de la UOC. Bueno, trabajo allí, pero la semana que viene... ¿De la UOC? La UOC, de Cataluña. Sí, sí. Y la semana que viene empiezo el doctorado en Girona, pero bueno, a nivel laboral, tanto temas de participación ciudadana en el departamento de BADE. Y bueno, muy interesante todo, pero aquí hay un tema relacionado a lo que habéis puesto, que bueno, se ha tocado un poco solo por encima. Es el tema de la participación ciudadana y la transparencia, ¿no? Porque me encuentro tanto en el ámbito laboral como al ámbito académico, lo que yo en el máster, por la carrera, que he necesitado en este ámbito, ¿no?, que faltan muchos datos. Es decir, que muchos procesos participativos, presupuestos, jurados, bueno, etcétera, todo lo que habéis dicho, pero a veces, ¿no?, desde el ayuntamiento, desde las administraciones públicas, se borra información que luego no es accesible, ¿no? O no se publican los datos que deberían publicarse según la ley de participación o según la ley de transparencia, depende del ámbito en el que se. Y no sé si me podéis contestar la pregunta, pero bueno, yo recuerdo que en el caso de que se haga una participación ciudadana, pero no se publique a través de la plataforma de Seguir, ¿no?, que es en el caso de Cataluña se usan mucho otras plataformas, ¿no?, ¿qué haríais vosotros o como ciudadano, qué tendría que hacer el ciudadano para reivindicar esta información que no existe en la Internet, a lo mejor la tienen pero no la asumen o la eliminan? Y en ese sentido, creo que bueno, que hacer participación ciudadana es muy importante y se tiene que ir por esta vía, pero claro, a veces, ¿no?, si la información se pierde por el camino, hace que en los procesos la gente se me vaya por el camino y eso hace que ya no participe más. Y también es verdad que nos estamos encontrando con que cada vez más los ciudadanos son un poco egoístas, ¿no? Y sí habéis tratado algún tipo de incentivos, ¿no?, más allá de remunerar a las personas, que ahora cada vez está más de moda, o difundir a través de las redes que es algún mecanismo de activación de la participación, que es una de las carencias principales de los procesos que actualmente se utilizan en la idea. Muchas gracias. Muchas gracias. Y me cabe mal que daré una respuesta, pero que ahí medio me tengo que ir para hacer. Vamos todos un poco acelerados, ¿no? O sea, que, bueno, ya casi tenemos que llegar a las conclusiones porque no tenemos tiempo
acabar de exponer nada, ¿no? Tan acelerados que es... Yo quería decir una cosa sobre esto. Hay este diploma que se entrega en Cataluña, ¿no? Cada año a los ayuntamientos, se llama Infoparticipa, que de alguna forma premia la transparencia, ¿no? En la información que dan los propios municipios. Yo creo que esto es importante. Hay casos donde realmente, bueno, se les da la máxima puntuación, pero hay casos un poco penosos también, ¿no? Entonces, bueno, no sé yo exactamente qué se puede hacer. Supongo que la conciencia de los partidos políticos también es importante, ¿no? De cumplir las leyes de transparencia, porque, ¿no? A nivel institucional creo que es importante, y luego los ciudadanos reivindicar este derecho, porque la ley de transparencia permite que si uno apela a la ley de transparencia, le tienen que dar la información que pide. O sea, no lo que quiera el ayuntamiento, sino lo que él necesita, ¿no? Entonces, bueno, se pueden hacer muchas cosas, pero se me ocurre esto, bueno, también. Sí. ¿Puedo hacer una, antes de que se vaya? Sí. También tengo una observación a lo que has dicho. Es una parte final de tu exposición. Yo creo que uno de los déficits más importantes cuando hay procesos de participación ciudadana es que el gestor municipal hace con toda la ilusión del mundo someter un proyecto de participación ciudadana, someter a una consulta ciudadana o lo que sea, pero luego te encuentras que la participación ciudadana es un éxito si llega al 3% del censo municipal. Es tremendo, ¿eh? A un 3%. Nosotros cuando hicimos los primeros presupuestos participativos, hicimos un curso, los políticos, con gente de la federación, y nos dijo, si llegáis al 3% en la primera votación, la primera es un éxito. Y si después de 4 o 5 experiencias llegas al 5%, incluso combinando el voto directo en una urna a una CP de móvil que podías votar desde casa. Llegando al 5% la gente que votaba era la gente que había participado en el proceso de selección de ofertas y de proposición de ofertas y tal, porque era gente pues, de las AMPAES, movilizaba a su gente para que votara la eliminación del campo de fútbol de la escuela, ¿no? El club de fútbol votaba a su gente para que pusieran inteligencia artificial al campo de fútbol. Por tanto, yo creo que unas primeras cosas que hay que hacer es concienciar a la población de que la participación implica no solo el control de la política, sino implica, lo decía Alfredo cuando explicaba la consecuencia del programa ciudadano, que si haces una ordenanza, que te la sientes tú. Yo creo que eso es muy importante. No solo serás cívico, porque conocerás la ordenanza, sino que entenderás que subyace en la ordenanza una serie de principios, valores, etcétera, que hay que cumplir como ciudadano. Yo te decía esto que Sí, a mí me gustaría añadir, todos los instrumentos participativos que puedan ser considerados como tales deben tener un seguimiento al año posterior a hacerse. Es decir, unos jurados ciudadanos o unos presupuestos participativos, los jurados ciudadanos quizá no, porque es una experiencia que en sí misma se agota, pero los presupuestos participativos e incluso también los jurados, debe ser posible para los ciudadanos al año siguiente volver a repetir el proceso y que lo primero que hagan sea exigir cuentas de qué fue lo que se hizo en el año anterior. Es decir, si tú haces unos presupuestos participativos, es, en teoría, un instrumento participativo que no se va a hacer un solo año, sino que se va a hacer varios años seguidos. Entonces, lo primero que se tiene que hacer en el segundo año, cuando las asambleas se reúnen, es qué se hizo el año pasado. De lo que aprobamos, qué se ha hecho de verdad, qué se ha materializado. Es decir, la primera manera que se tiene para saber los resultados de un presupuesto participativo es al año siguiente la capacidad que tienen los propios ciudadanos de exigir esa información. En el caso de que eso no exista, o en el caso de que por el motivo que sea, pues eso no sea satisfactorio, pues en función de la normativa general de transparencia, cualquier ciudadano se puede dirigir a cualquier administración pública y exigirle información sobre cualquier cosa, de una manera pues incluso virtual, sin necesidad de entregar papeles en físico. Otra cosa es que después la administración te responda. Yo llevo ya varios mensajes enviados a Casa Real preguntando cosas, sí, a Casa Real, que nunca me responden, o cuando me responden obviedades. Pero bueno, existe la posibilidad.
Y después, respecto a la participación, lo que decía Damián es totalmente cierto. Él citaba los presupuestos participativos de Porto Alegre, empiezan en el 89, 88, 89, 90. En el momento en que tuvieron máxima participación fue en el 94, que sumando las 16 asambleas participaba alrededor de 100.000 personas, pero de una ciudad de más de 1,5 millones. Es decir, que estaba alrededor del 7-8% de la población, en el que es posiblemente el instrumento participativo más exitoso de toda la historia en todo Occidente. Y no llegaba al 7-8%, pero claro, 100.000 personas, eso es una barbaridad. En nuestro caso, ¿qué hemos hecho para que la gente... creo que esa pregunta más interesante que haces. O sea, todas son interesantes, pero eso también. ¿Qué hacemos para que la gente venga? Pues es que incluso les hemos fallado, porque en la primera reunión les prometimos que les daríamos USBs y códigos legislativos, y por temas de financiación no les hemos dado nada, absolutamente nada, es que ni una botella de agua. Y aún así han seguido viniendo a las reuniones constantemente, incluso cuando ya se habían acabado las reuniones, los sabía que enviaban correos. Es decir, generalmente la gente que se involucra en este tipo de actividades lo hace porque de verdad tiene conciencia, sobre todo en un pequeño municipio, conciencia de pueblo. Entonces no les tienes que dar nada, lo hacen porque consideran pues, que es su deber, que es su obligación, o simplemente que les gusta porque así se sienten más involucrados con su pueblo. Si tú les tuvieras que pagar algo, yo creo que eso no sería participación, sinceramente. En el caso de los jurados ciudadanos, que el nuestro es un modelo muy sencillito, pero en los casos que de verdad son más desarrollados en ciudades grandes, lo que se les hace es encerrarles en un hotel durante unos días. Y sin que puedan salir, ¿no? Sin que puedan salir. Se les paga el hotel, se les paga la comida y se les dice tenéis 72 horas para decidir. Como un jurado de verdad. No, nada. Supongo que como el cardenal Cisneros. Depende de las posibilidades del pueblo. Digo yo que no es lo mismo Barcelona que un pueblo perdido. Pero darles algo, o sea, dinero, eso yo no lo he visto nunca en ninguna experiencia. Sí, yo para completar esto me gustaría decir una cosa, solo que puede parecer muy conservador, digamos, ¿no? Lo que pueda decir, pero creo que también es importante la educación moral, digamos. La educación moral en el sentido de que no todo deriva de la cantidad, esto es importante, ¿no? Pero que hay cosas que te han de salir de dentro, digamos, de la propia educación, bueno, de sentirte miembro de algo, ¿no? O sea, no que siempre te tengan que decir, oiga, ahora puede participar, ¿no? Sino que ya te salga ya, ¿no? Esto, claro, quizás es como de semidioses, digamos, pero bueno, ¿no? Creo que sería muy importante si todos pudiésemos mejorar esta educación moral, ¿no? Moral de la vida ciudadana, ¿verdad? Que no hace falta que te estén reclamando continuamente, ¿no? Pero bueno, es muy... ¿Puede repetir el nombre? Clara. ¿De aquí, de Alcalá? Y todos los que estamos en universidades sabemos cómo funciona el voto del estudiantado. Si consigues que vote el 2%, es ya, ¡guau! Ahora, cualquier cosa que quieran, hacen la manifestación en la puerta y tiran todo y se quieran encerrar en el rectorado, esa es su foto. Y de alguna manera yo os estoy escuchando, me parece estupendo, pero claro, veo que efectivamente está ese problema. La gente, la ciudadanía, no se involucra de alguna manera porque ya piensan, yo pienso con los estudiantes para hacer lo que quieran. Claro, eso que estáis planteando me parece estupendo, lo es que tengo que examinar todavía. Como eso no se apruebe por el pleno, me parece que podéis despedir del pleno. Bueno, eso el miedo... Ya no es responsabilidad de él, ¿eh? Pero ya no está. Pero, digamos, Dios no quiera, ¿no? Sí.
Cuando cambia el gobierno municipal... Ahí está. Es que esta es la realidad en la que estamos. Ha cambiado el gobierno municipal y ahora estamos, que hemos hecho esto que decía, muy bonito, pero ahora viene la fase más brutal, por decirlo así, que es cuando intervienen los técnicos, que son más fríos, ¿no?, que los ciudadanos, ¿no? Porque claro. Y luego los políticos que, por decirlo así, bueno, no sé, tienen muchos intereses, ¿no?, supongo, para que se hagan cosas o no se hagan y, bueno, ese es un problema. Pero sí que recuerdo hace ya más de 20 años, hablando por París, con alguien de allí, que me llegó a esta información que subterráneo, estuvo tanto que cuando se hizo eso, esa plaza estuvo parada 7 años, el barrio recibió la gente se pusieron de acuerdo a través de asambleas y demás, cómo era el diseño. Se les pasaron un montón de posibles, eso hay que hacerlo también desde los ayuntamientos, opciones de compra, al final se decidió que era subterráneo para dejar toda la plaza libre y ya sabéis que tiene mucho más. Habría que ver también un poco, yo creo, quizá en nuestro país, por nuestra historia, no tenemos esa cultura tan ciudadana, habría que ver que hay muchos franceses que no se han dado revolución con guillotinas. Exacto. Sí, sí. Potenciar eso porque nos pasa en toda la sociedad, en los estamentos, incluso la gente joven se manifiesta, que reclaman, que se quieren encerrar en el rectorado a pedirte no sé qué, pero luego cuando les ponen las urnas, no votan los sí. Ni siquiera el mismo. Pero ni siquiera, digamos, los Estados Unidos, ¿eh? Los Estados Unidos también los niveles de participación son bajísimos, o sea... Bueno. Habría que ver un poco, y yo no sé qué pensaba, escuchando plantear, se hicieron iniciativas en el ayuntamiento, en los colegios, donde hay que empezar a ayudar a formar a ciudadanos en otra concepción distinta, porque claro, aquí tenemos el han comisionado otra plancha de Canarias y la apostó por la porque va a las administraciones por la entonces esto es un poquito igual, yo creo. Hay que hacer un poquito de apostolado y concienciando. Yo creo que no hay otra en nuestro país. Yo creo, aunque haya un país que Estados Unidos por otra cuestión, pero yo creo que nuestro déficit de conciencia viene por donde viene y tenemos que afrontarlo. Y yo creo que relacionado con esto hay un tema que también creo que es interesante, que es el malestar democrático que podríamos llamar. O sea, estamos ante una circunstancia, ¿no?, que la gente no vota, pero por malestar, porque piensa que no sirve para nada la democracia. Y incluso entonces vota opciones populistas, incluso, como se dice vulgarmente, la clase obrera vota Vox. Que ya es, ¿no? Porque alguien que haga algo, ¿no? Y es a la desesperada. Entonces es un desastre todo esto, ¿no? Sí. Sí, estamos hablando con el Ayuntamiento de Ginebra, luego con el Ayuntamiento de Zúrich y creo que alguna ciudad más. Era muy pequeña. Y ellos estaban acostumbrados a celebrar referéndums constantemente y prácticamente por todo. Pero la participación superaba los 15%. No les desarrolló, y no les molestaba, les daban información, les daban todas las clases, es decir, ya lo tenían como, ya introducían la ley. Yo creo que hay una situación de la corona no tengo la respuesta. En 2015, yo voy a preguntar el tema de la infanta y no quiero ver. Contaron una cooperativa. Las cooperativas cogían el nombre de una democrática, votaban al presidente de la cooperativa, etcétera, el cooperativo, soy la cooperativa, y les explicaba un poco cómo funcionaba todo. Y luego iban a vender un producto que elaboraban tal en el mercado, digamos, de venta de los jueves occidentales, y cuando tenían los beneficios, pues explicaban a la escuela que tenían que eran las beneficios. Y propuestas como esta de la escuela también sí tienen las propuestas en colegios y tal, y en los procesos participativos, los más activos de todos eran los colegios, las AMPAs. Y yo creo que es importante. Esto
son instrumentos de democracia directa porque no hay la cultura. Pero los ayuntamientos no tienen continuidad. Sí, lo que no puede cambiar la comunidad, pero que eso de ti, eso... Es horroroso esto. No, lo que decía Alfredo es verdad, porque ¿qué decían los ciudadanos? Por ejemplo, se votaba y ganaba la transformación de una calle, no era peatonal, era peatonal. Y venían los ciudadanos al cabo de un mes y decían, pero no se ha hecho nada. Y decíamos, sí, hemos licitado la obra, hemos ubicado, ahora tiene que venir el contrato de buscar antes empezaremos la obra. Pero claro, todo el proceso de licitación de una obra era desconocido por los ciudadanos, incluso los ciudadanos de un nivel alto. Sí, sí, y muchas veces es muy lento, ¿no? Porque hay que licitar 3 ofertas y bueno, te pasas un año, ¿no? 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 Sí, sí. Y todo esto genera malestar. Que el interventor decía, no sé qué, el secretario que está claro. Sí, sí. Sí. Y todo esto es la gestión del malestar, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? Es una cosa que... Sí. Porque el proceso de participación es impresionante, es centrada a conocer los mecanismos. Sí, sí. Son muy distintos. Sí. Y yo diría, los que ya tenemos una edad, a veces ha sido a la administración. Yo tuve de profesor al profesor Alejandro Nieto, de Derecho Administrativo, que decían, no tienen que hablar de actos administrativos, sino bufidos administrativos. Porque claro, uno va al ayuntamiento o a la donde sea, ¿me puede? ¿Qué dice? ¿Cómo le voy a dar esto? Hombre, váyase, ¿no? Que yo vuelvo esta mañana, ¿no? O sea, todos tenemos una cultura de atender, ¿no? Bueno, falta mucho, ¿no? Por eso, ¿no? Entonces, claro, es el bufido administrativo, ¿no? Qué miedo, ¿no? Preguntar allá, ¿no? Esto es tremendo también. No, que hemos mejorado seguro, pero venimos de aquí, ¿no? Hay que continuar, pero venimos, bueno, del siglo XIX venimos, ¿no? Claro. No, bastante mejorable, ¿no? ¿No? Bueno, vamos a acabar, si acaso, no sé, 5 minutos y leemos las ideas que puedan ser más relevantes, que es un poco lo que nos han dicho desde la organización. Para escribirlo, ¿no? Para escribirlo, sí. Pero bueno. Está conectado y hipotéticamente se está grabando. Sí. Bueno, pues vamos a dar... Hasta luego, Gracias. Vamos para acabar, ¿no? Para cumplir con la formalidad. Dado que esta sesión se está grabando y para cumplir con el formalismo, vamos a decir las ideas principales de cada uno de los intervinientes. 29 del 9 del 23, Alcalá de Henares, de 4 a 5:45, Aula 13, Facultad de Derecho, Grupo de Transparencia, Civismo y Participación Ciudadana. La primera participación ha sido el doctor Josep Cañabate, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha hablado de la ordenanza de Vilassar de Mar y su ponencia ha girado alrededor de relacionar las 3 ideas de civismo, participación y transparencia, como que las 3 unidas generan un círculo virtuoso que produce vinculación de los ciudadanos, involucración de los ciudadanos y es un instrumento de convivencia y aprobación del colectivo para aplicar las normas jurídicas. Después ha participado en segundo lugar el doctor Tomás Gil, también de la Universidad Autónoma de Barcelona, hablando también de la ordenanza de Vilassar de Mar y centrándose en ideas tales como la convivencia, el uso de espacios públicos, la recepción de comunidades de inmigrantes, la ordenación del espacio público, la rendición de cuentas a las administraciones y la importancia de los códigos éticos, poniendo como ejemplo la situación de Cataluña. En tercer lugar, ha participado el doctor Alfredo Ramírez Nardiz, de la Universidad Autónoma de Barcelona, hablando nuevamente de la ordenanza de Vilassar de Mar, explicando el proceso, explicando qué es un jurado ciudadano y las utilidades de un jurado ciudadano para la transparencia. En cuarto lugar, ha hablado el doctor Joan Lluís Pérez Francés, de la Universidad Autónoma de Barcelona, sobre la ordenanza de civismo de Vilassar de Mar y ha explicado la importancia de cómo esta ordenanza afecta a los derechos fundamentales y cómo, derivado de ello, el civismo debería ser regulado por una ley de ámbito nacional, evitando que hubiera peculiaridades locales contradictorias entre sí,
ha planteado la posibilidad de estudiar la necesidad de la neutralidad de los poderes públicos siempre o solo en determinadas ocasiones, poniendo como ejemplo las banderas, los grafitis, la suciedad en las calles, los vehículos de movilidad personal, los pisos turísticos, las autocaravanas, el consumo de drogas en la vía pública. Y ha insistido en la necesidad de que no deben copiarse las ordenanzas de civismo, fomentando la creatividad y, derivado de ello, la importancia de un proceso participativo para hacer eso. En quinto lugar, el doctor Damià Delprot, también de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha planteado la idea de los ayuntamientos de cristal y, derivado de ello, los distintos instrumentos de participación que se han puesto en marcha en el Ayuntamiento de Vilassar de Mar en los últimos tiempos, tal como han sido los presupuestos participativos, consejos de infancia, consejos de adolescencia, participación de ciudadanos en los plenos sin necesidad de presentar sus preguntas con carácter previo, jurados ciudadanos, consultas populares y la creación de espacios de participación para la oposición. En sexto y último lugar, estaba prevista la intervención del doctor José Luis Zafra, de la Universidad de Granada. Al no encontrarse presente, se ha procedido a la lectura de su resumen de ponencia, que giraba alrededor de la transparencia en los municipios turísticos. A continuación ha habido un turno de palabra y han participado Laia Márquez, estudiante de la UOC, y la doctora Pilar Beltrán, de la Universidad Juan Carlos I de Madrid. Pues muy bien, muchas gracias. Y bueno, con esto levantamos la sesión, ¿no? ¿No? Ya está. Y nos aplaudimos a nosotros mismos, ¿no?